Que la paz de Cristo sea con ustedes, que la paz de Cristo siga conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Continuamos con el tema 56 que se titula ¿Qué resulta ser una hora profética, hombre, en el reloj de Dios? Ya habíamos hablado que esa hora profética es el equivalente a una generación para el tiempo de los gentiles, en el fin de los tiempos de los gentiles, y que se deriva esa generación de 41.666 años de la sentencia que hace el apóstol Pedro cuando Pedro nos dice a nosotros, en la misma palabra que dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Y ya les expliqué en esa proyección que están viendo ahora mismo en la pantalla de la computadora, están viendo una ecuación, y esa ecuación cuando se despeja para buscar el equivalente de una generación en términos a esa sentencia que hizo Pedro, nos da exactamente una generación de 41.666 años, que si lo redondeamos son 42 años. Y se parecen también a los 42 burladores que burlaron al profeta Eliseo, cuando le dijeron sube calvo, sube, y Eliseo se viró y los maldijo. Y fueron 42 exactamente que murieron, 42 jóvenes burladores, y es típico de una señal profética de la generación del fin de los tiempos, que son burladores, como dice la palabra. Y esa generación serán amadores de sí mismos y serán burladores de ¿qué? Burladores de los que siguen el evangelio de Jesucristo. Se van a burlar de todo y se van a burlar del advenimiento, de la venida del Señor, y lo tendrán por tardanza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en esta hermenéutica pues le estoy trayendo a ustedes información acerca de todos estos temas para que usted, como virgen prudente en las congregaciones del Señor que predican que se van en el rapto de la iglesia, porque no todos creen en el rapto de la iglesia. Esto es una creencia, una doctrina dentro de las congregaciones cristianas del Señor, que creemos que nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia del Señor, porque es una promesa y hay que creerle. El Señor nos las dio en su palabra. Por tanto, por eso es que estoy trayendo esta hermenéutica para como voz de alerta profética a la iglesia del Señor, para que se preparen para este evento que está a las puertas de las esquinas, como decimos, porque ya hemos visto pasar todos estos ciclos de grandes reinados contra Israel, ¿ok? Y ya estamos ya prácticamente en ese séptimo reinado, que es el mercado común europeo, y de ahí saldrá el octavo, que era perdición, que es la Unión Europea, como lo determina esta nueva hermenéutica en función de las mismas profecías que habla la palabra de Dios y cómo las podemos alinear a nuestros hechos históricos que se van suscitando en nuestra historia gentil en relación a ese pueblo que se llama Israel, al cual Dios le dio la profecía y Dios le hizo el pacto del milenio para con ellos. Hay que recordar que el milenio no es para la iglesia, el milenio es para el pueblo de Israel. Vamos a iluminar aquí para terminar entonces ese último tema. Entro al escenario y vamos a hablar acerca de ese tema. Dios bendiga, hermano. Fíjense que es interesante observar cómo el concepto de una generación de 41.666 años que ha sido descrito en esta nueva hermenéutica se alinea favorablemente a eventos históricos de este tiempo, ¿verdad? De los tiempos generacionales que nosotros estamos viviendo, en el cual puede resultar útil para la interpretación de los próximos eventos que puedan ser predichos a suceder en relación al pueblo de Israel. Es pues esto una de las maneras que la iglesia verdadera podrá tener conocimiento verdadero y valioso que lo asista en prepararse para su encuentro con sus Mesías en las nubes. ¿Okay? Con ese número nosotros podemos hacer escatología de tal manera que cuando veamos fechas estratégicas, por ejemplo 1967, que Israel entró a Jerusalén, si usted le suma 41.666 años, nos da una fecha exacta, 67 y 42 es 2029, ¿verdad? Y fíjate que entonces nos puede, si hace 2029 nosotros que estamos 7 años, que sería la grande tribulación, podríamos decir que hasta el 2007, 29, 2022 estaríamos acercándonos a un proceso escatológico que había que estar vigilando bien de cerca y observar qué es lo que está pasando con Israel y en relación también a lo que la iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo, estemos haciendo sobre la tierra. ¿Ok? Y el mensaje de alerta que se esté llevando a la iglesia. Y aunque esta nueva hermenéutica presenta nuevas interpretaciones de lo que pueda resultar lo que el texto de Revelaciones nos ha pretendido revelar a la iglesia, es evidente que esta profecía es para el pueblo de Israel creyente desde que Cristo ascendió a los cielos, y como los nuevos creyentes desde aquel entonces, la iglesia que transitó por este mundo debería estar atento a su retorno, al retorno de Cristo, y usar como referente este conocimiento postulado en las profecías de Juan al pueblo de Israel
y la gran señal a la iglesia de Cristo verdadero. Esto es, para el periodo que se estuviera a punto de tocarse, o que se completara el toque de la séptima misteriosa trompeta que habla tesalonicense, y que se pudiera dar el rapto de la iglesia verdadera. ¿Ok? Para propósitos de esto se presentarán unas fechas significativas utilizando el equivalente de generación gentil del fin de los tiempos de los gentiles de 41.666 años. A continuación, la tabla 5 titulada Fechas importantes en relación a la obra profética generacional de 41.666 años. A ver si esa tabla está por aquí. No, esa tabla ya yo la pasé. Vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar entonces hablando acerca de lo que implica esto. Pero esa tabla la vamos a ver, que es la tabla 5 titulada en el texto que se va a presentar y se va a publicar como escrito, titulado Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. En esa tabla 5 hay fechas importantes utilizando la escatología de 41.666 años, en la cual se pueden alinear eventos gentiles históricos y eventos paralelos con Israel que nos dan a nosotros con claridad lo que está ocurriendo proféticamente en las profecías de Israel en el fin del proceso, el fin de los tiempos de los gentiles. ¿Okay? Y que nos asisten para nosotros poder entonces entender que ya estamos, que la cercanía de nuestro maestro a levantar su iglesia está a las puertas. No podemos poner fecha porque Dios no nos llamó a poner fecha en lo que el Padre tiene conocimiento de su sola potestad, aunque ya el Hijo lo sabe, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa. El Hijo sabe cuándo Él va a venir, ¿ok? Y el Espíritu Santo también, y a lo que el Señor les revelare. Pero hay que tener cuenta con eso, porque muchos han caído en falsas profecías por estar poniendo fechas exactas. Esta hermenéutica no pone fechas exactas, simplemente lo que le da es estimaciones y le deja entrever a usted cuán cerca está esa 70ª semana del profeta Daniel. Y si está cerca de la 70ª semana de Daniel, por tanto y por cuanto está cerca el arrebatamiento de la iglesia de la Virgen Prudente. ¿Ok? Entonces, en el 1897 un grupo de judíos sionistas buscaron apoyo del gentilicio para su retorno a sus tierras ancestrales. Esto es, reposeer las tierras que poseyeron bajo el reinado de David y Salomón su hijo. Este tipo de retorno para establecer el milenio que le va a tocar a Israel es una promesa que recibirán los judíos actuales bajo el pacto davídico. Ese pacto Dios lo había hecho con ellos. En este pacto se le prometió a Israel como pueblo de Dios el que tendrían dominio sobre toda la área que dominó en los reinados de David y de Salomón. En esta instancia, este reinado de Israel, ahora como pueblo creyente en Dios, por haber puesto su mirada en Cristo, su Mesías, revelados a esto, reinarán por 1000 años bajo el dominio y el mandato de su Mesías. Esto después que nosotros vengamos de la boda del Cordero y con Jesucristo ayudemos y asistamos a Israel a entrar a su milenio. Después de ellos haber pasado por lo que se llama la gran angustia de Jacob y la gran ira postrera de Dios sobre la zona de Medio Oriente y sobre las naciones que se levantaron en contra de Israel para que Israel pudiera tener su milenio. Mire, en esta instancia, este reinado de Israel ahora como pueblo creyente en Dios por haber puesto su mirada a Cristo su Mesías, revelado a esto, reinarán por 1000 años bajo el dominio y el mandato de su Mesías. Estos sionistas lograron su objetivo gradualmente. Los franceses y los ingleses en aquel entonces junto a Estados Unidos apoyaron después de la Primera Guerra Mundial, una cosa misteriosa pero pasó así, bajo el llamado Tratado de Balfour, el resurgir de Israel. Aunque, quiero decir que esa profecía de los 7 montes, que ya la hemos explicado aquí, tanto los franceses como los ingleses y los mismos norteamericanos, todos en mayor o menor grado han rechazado en forma indirecta o indirecta al pueblo de Israel en ciertos instantes, que después pues lo reconozcan, pero lo reconocen con unos propósitos. Y detrás del propósito de todo esto del gentilacio es simplemente el deseo de que ese pueblo, ahí hay riquezas de petróleo, de minerales radioactivos como les he explicado, de sales inorgánicas importantes, que van a ser importantes para las tecnologías modernas que van a venir, se van a seguir manifestando en el milenio, que van a ser a través del dominio de los campos electromagnéticos y los campos gravitacionales. Y ya estamos ahí bien claros en eso y vamos a ir integrando toda esa información y vamos a poner a correr a los carros con energía solar, pero también con energía electromagnética y gravitacional, ¿ok? Sin tener que usar gasolina, ¿ok? Entonces estos son adelantos que va a traer el pueblo de Israel y va a traer todas esas naciones que van a estar alrededor de Israel, dominando en ese entonces en el milenio.
Dice, entonces estos tratados, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, no fueron del todo considerados, ¿verdad?, por estos pueblos que le estoy mencionando, por estos grandes reinados, condicionados a los grandes intereses de las naciones que representan la fuerza de los caballos negros y sobre todo el sexto reinado grande sobre la tierra en la profecía de los 7 montes, entiéndase entre estos Estados Unidos de Norteamérica, hermano, ellos están en la profecía. Ellos se han tratado, los grandes teologistas y teologistas y los grandes hermenéuticos dentro de las iglesias profesantes grandes protestantes de los Estados Unidos han tratado de hacer ver que el reino no le pertenece a Israel, que le pertenece a la iglesia. Segundo, eso es una herejía y es un error hermenéutico. Y segundo, han tratado de encubrir de que los Estados Unidos de Norteamérica, como nación grande y reinado grande en la tierra, esté dentro del marco profético. Y no lo voy a decir lamentablemente, pero favorablemente ellos están ahí en esa profecía también. Ellos son parte de esa profecía de los 7 montes. Porque usted cree que ellos tienen la Estatua de la Libertad puesta allí en la entrada de Nueva York y simbolizando los 7 montes, y que se la regaló Francia. ¿Por qué ustedes creen que ellos tienen esa estatua allí? La tienen con un propósito, porque son parte de la profecía, hermano. Ellos son el 6.º monte que se ha venido manifestando hasta hace poco, porque ya el 7.º monte está en acción, que es el mercado común europeo. Por eso es que estamos viendo la economía de Estados Unidos bamboleándose, porque la Unión Europea y el mercado común europeo vienen fuertes internacionalmente. Estamos tratando de interpretar de que es China el que se va a quedar con el mercado internacional, y no es China. China va a ser parte de ese tentáculo que va a tirar hacia el mercado común europeo y la Unión Europea, junto con los rusos y junto con todas esas potencias asiáticas que se van a unir a ese mercado común europeo y a esa Unión Europea. Y entonces esa es la gran bestia que sale de la mar, que decía, ¿quién como la gran bestia, quién podrá luchar contra ella? Y con su sistema tecnológico de avanzada de más de 5G, quizás ellos vayan a 6G, y que donde van a traer tecnologías tan avanzadas que pues prácticamente Estados Unidos, como 6.º reinado grande que ya ha venido y que es el único que tiene corazón de hombre, porque lo dice la palabra, es el número de hombre, va a tener que ceder por un breve tiempo a esos tipos de reinados, porque lo dice la profecía, y ahí es que la economía americana se va a ver afectada. Y por eso es que vienen las consecuencias de la guerra del Armagedón, porque Estados Unidos no se va a sentir cómodo con lo que va a estar observando y viendo. ¿Ok? Entonces, estas naciones como reinados grandes contra Israel han limitado a Israel a que posea todo lo que le pertenece, en específico a Jerusalén